Buenas, ¿cómo están? Bueno, nos corresponde en nuestro curso de ampliación en línea Infecciones en la embarazada de la Facultad de Medicina de la Universidad Central de Venezuela. Me corresponde el tema influenza en las embarazadas. Mi nombre es Alejandro Rizquez Parra, soy profesor titular, médico pediatra, epidemiólogo. Actualmente ejerzo como jefe del Departamento de Medicina Preventiva y Social, Escuela Luis Racetti. Vamos a ver cómo desarrollamos este tema y muy agradecido pues a los organizadores de este curso de ampliación en línea por permitirme compartir con ustedes y siempre revisar este tema de suma importancia. La agenda. Generalidades sobre la influenza. Vamos a hablar sobre la epidemiología y por qué se trata de un problema de salud pública. No solamente la influenza, sino especialmente la influenza embarazada, que es otro punto. Luego vamos a hablar sobre la vacunación contra la influenza y su indicación en las embarazadas y resumimos con unas conclusiones para las cuales estoy muy agradecido con la doctora Ana Carvajal porque trabajamos juntos ese resumen. Empecemos primero ¿qué es la influenza? Primero que la influenza o gripe estacional es una infección vírica aguda. Puede suceder en animales y en humanos. Cuando es en humanos es influenza humana. En cochinos, por ejemplo, influenza porcina y en las aves, influencia avar. Ya sabemos que en los últimos años han ocurrido algunas influencias humanas que han tenido su origen tanto en los cochinos como en las aves. Se trata de una infección en humanos de las vías respiratorias, aunque no es exclusiva, y es muy contagiosa. Los virus de la gripe circulan por todo el mundo. Este es el virus de la influenza. El virus de la influenza se caracteriza porque tiene en su cápsula, es un virus ARN y tiene unas proteínas de superficie que le dan su nombre, neuramidasa y la hemaglutinina. Estas realmente generan una serie de números que vamos a ver cómo identificamos a este virus. Estos virus pertenecen al grupo de la influenza. Hay tres tipos, el A, la B y la C, que afectan a los humanos. Hay otros como el D que afectan a los animales y que tienen importancia porque se trata de una enfermedad justamente que puede pasar de los animales al hombre. Y las más importantes, lo que puede ocurrir con ellas, tal cual estamos viendo con el coronavirus en estos días de pandemia con coronavirus, son los cambios menores. Se genera un nuevo subtipo, se generan mutaciones puntuales del gen y que estas pueden producir epidemias en influencias tipo A y tipo B. Cuando hay mutaciones mayores pueden causar grandes epidemias, ya que obviamente no existe ningún tipo de inmunidad poblacional, no hay inmunidad cruzada, solamente ocurre esto en los virus tipo A y pueden ocurrir variaciones súbitas y drásticas. Aquí vemos, para tratarse de que puede afectar la influenza a varios tipos de animales, puede ingresar de diferentes maneras al humano. Y vemos que hay una serie de medidas que tomamos desde el punto de vista de la sanidad animal y el comercio de todo este tipo de productos para evitar no solamente de los animales salvajes y silvestres, sino también, por supuesto, de los animales domésticos. En cuanto a la fisiopatología, el daño el agente entra por la vía de entrada la vía respiratoria, tanto superior como luego puede quedar en la parte inferior, que es donde produce lo que llamamos la neumonía. Además, es importante recordar que dentro de la fisiopatología, muchas de las infecciones por el virus de influenza pueden terminar complicándose con otras infecciones bacterianas sobreagregadas. Esto es una de las características más importantes de las complicaciones de la influenza. La influenza, por un mecanismo sinérgico, es capaz, ¿verdad? No solamente ella de producir la enfermedad, sino que además se le unen otros microorganismos como el Streptococcus pneumoniae, que es muy importante y que se ha convertido en uno de los ejecutores pues, de las causas fatales o de las muertes cuando ocurre la influenza.
Complicaciones de la influenza no son solamente respiratorias, sino pueden haber complicaciones diabéticas, pueden haber complicaciones cardiovasculares, complicaciones renales, complicaciones neurológicas y lo que llamamos un síndrome del desgaste, del agotamiento, más allá de lo que habitualmente más ocurre, que es complicaciones respiratorias. Puede producirse tanto en los pacientes que tienen asma, bronquitis crónica o enfisema, con exacerbación del cuadro, y por supuesto puede llegar a causar la neumonía directamente por el virus o por infecciones bacterianas sobreagregadas, de donde resalta el neumococo. ¿Quiénes pueden infectarse y contagiar? Bueno, todos, varones y hembras, y de todas las edades. Inclusive, en el caso de los niños en edad preescolar y escolar se convierten en los que llevan la enfermedad y la infección a la casa. Es decir, comienza la infección, se contagia en el colegio y luego los niños la llevan a los padres, a los abuelos y al resto de la familia. ¿Quiénes son las personas que tienen factores de riesgo o mayor riesgo de presentar complicaciones a causa de la influenza? Aquí le colocamos los dos grandes grupos más importantes: los adultos de 65 años y más, y los niños y adultos con enfermedades crónicas, bien sea asma, enfermedades cardiovasculares, enfisema, diabetes, afecciones neurológicas, bronquitis, enfermedades renales crónicas. La embarazada es uno de los factores donde generalmente se complican más y hay que protegerlas, porque estamos hablando de embarazada de influenza. Los niños menores de 5 años, en particular los menores de 2 años. Gente que vive en poblaciones institucionalizadas, gabarras, sitios de trabajo cerrados, residencias, internados, reclusos, hospitales y clínicas. El personal de salud, muchas veces nos olvidamos de nosotros y tenemos que pensar que el personal sanitario es uno de los que tiene mayor riesgo, y todo personal sanitario debería beneficiarse justamente con la vacunación. Los discapacitados y las poblaciones vulnerables también forman parte de un mayor riesgo para presentar complicaciones. Síntomas. Los síntomas de la gripe más conocidos son generalmente síntomas respiratorios que están ubicados tanto en el tracto superior como inferior respiratorio: tos, la fiebre, que es un síntoma sistémico, la congestión nasal, la secreción nasal, el dolor de cabeza, el dolor de garganta, los dolores musculares, mialgias, y el cansancio o la postración. ¿Qué síntomas de estos debemos estar muy pendientes con los pacientes? En el caso de los adultos, dificultad para respirar, vómitos o diarreas persistentes, trastornos del estado de conciencia, deterioro agudo de la función cardíaca y un agravamiento de cualquier condición crónica que la persona tenga. Los niños, fiebre alta y dificultad para respirar, aumento de la frecuencia respiratoria. Cuando los niños se hacen intolerantes o rechazan la vía oral, pueden deshidratarse rápidamente. Cuando tienen gran irritabilidad o presentan convulsiones o cualquier estado de trastornos de la conciencia. Transmisibilidad. Una persona infectada puede transmitir a otra cuando todavía no ha presentado los síntomas. Es decir, estamos hablando que prácticamente 1 o 2 días antes de presentar los síntomas y hasta 5 días después de contraer la enfermedad. Sabemos que la transmisión es por esas goticas grandes que son el flush, o las goticas pequeñas que pueden quedar también suspendidas, especialmente en sitios que no tengan ventilación, que estén confinados y que puedan mantenerse las goticas un tiempo mayor en el aire. ¿Por qué la influenza es altamente contagiosa? ¿Por qué se trata de un problema de salud pública? Primero, el agente es muy virulento, puede producir complicaciones en un grupo importante de personas. Segundo, el periodo de incubación es muy corto. Tercero, hay una fácil transmisibilidad que generalmente puede ser estornudos, tos, habla, gritar, conversar, y especialmente en sitios cerrados. Aquí tienen la velocidad con que el estornudar puede transportar el virus de la influenza, y estos virus, cuando estornudamos, gritamos, puede llegar inclusive a más de 6 metros ese flujo, ese aro. La cadena epidemiológica y el control sanitario de la influenza. Tradicionalmente todos sabemos que en epidemiología lo más importante sería atacar el punto más
importante de esa cadena, que sería la fuente de infección. ¿Quiénes son las fuentes de infección? Infectados y enfermos. Para eso debemos recurrir a un diagnóstico precoz, a una denuncia obligatoria, inmediata, a aislarlos, a vigilarlos, a ponerlos en cuarentena, a tratarlos precozmente con antivirales en caso que sea requerido y necesario, y a levantarle todo su estudio y el bloqueo epidemiológico de los contactos más cercanos. La vía de transmisión puede ser directa e indirecta. Aquí tenemos que actuar, hacer un saneamiento importante, desinfección, utilización de la higiene de las manos, el uso del tapabocas. Hoy en día estamos en COVID, nos parece otra vez normal, pero hace menos de 11 años tuvimos también otra pandemia de transmisión aérea, como es la influenza, y estuvimos un tiempo utilizando también la posibilidad de la higiene respiratoria, que es tan importante. Por último, el hombre sano y susceptible. Aquí tenemos la suerte de contar con la vacunación, que nos permite disminuir el riesgo de todas las poblaciones, más allá de utilizar otros equipos de bioseguridad. Carga de morbimortalidad de la influenza. La mayoría de las enfermedades por influenza son leves y pasan en casa. Sin embargo, hay muchas moderadas y graves que pueden llegar inclusive hasta la muerte. La hospitalización y la muerte ocurren principalmente en los grupos de alto riesgo, que ya estuvimos hablando sobre ellos, y ocurren alrededor de 3 a 5 millones de casos de enfermedades graves anuales, y entre ellos la muerte ronda entre 290.000 y 650.000 muertes respiratorias anuales. Epidemias y variantes del virus. Aquí tenemos el nombre que habitualmente le damos al virus. A es por el tipo. Beijing es el lugar donde fue identificado. 262 es el número de aislamiento, en este caso, como para ilustrarlo, y 95 sería el año de identificación. En este caso se trata de un H1N1. Hay varios grupos de este tipo de proteínas que se encuentran en la cápsula. Desde el punto de vista de salud pública, el virus de la influenza lo tenemos dividido de la siguiente manera. Tenemos el grupo tipo A, que puede dar pandemias, y fundamentalmente estos son los grupos H1N1, H2N2 y H3N2, los cuales están circulando en este momento y los vamos a mostrar más tarde. El grupo B puede producir epidemias, y también se encuentra el grupo B, que es el Yamagata, que son 2 linajes, y el linaje Victoria. Por eso es que ahorita las vacunas vienen con 4 tipos e incluyen generalmente, los que están circulando más, incluyen 2 tipo A y 2 tipo B para cubrir los 2 linajes y los que estén circulando más frecuentemente. El impacto de las pandemias en el siglo XX, bueno, sabemos que la epidemia conocida como de la gripe española fue un H1N1 que ha circulado durante muchos años en los últimos tiempos. Y luego tuvimos otro caso en el 57, otro en el 68, y esto ha hecho que hayan ocurrido, bueno, un número de muertos prácticamente gigantesco, especialmente en la primera parte, de 20 a 40 millones de muertes. Vemos que las últimas que ocurrieron, esta fue la de 2009, H1N1, para muchos de nosotros que estamos en este diplomado, tuvimos la oportunidad de vivir esto como médicos clínicos y en algún caso como médicos epidemiólogos, y pudimos visualizar toda la ocurrencia de la evolución en fases. La fase 1, que generalmente ocurrió en los animales y con algunos pocos humanos. La fase 4, cuando ya se había hecho sostenible la pandemia en los humanos. La fase 5 y fase 6, que es cuando se extendió de manera rápida la epidemia en el mundo, y después viene cuando empiezan a disminuir los casos para llegar a una final post-pandémica. En el caso del año 2009, la epidemia fue dictaminada por la Organización Mundial de la Salud y duró aproximadamente 16 a 18 meses. Aquí tenemos el ejemplo de los Estados Unidos haciendo un seguimiento de la curva de casos de influenza. Vemos que en el año 2006, 2007, 2008 y en el 2009, entonces, esa curva habitual que ocurre en los meses de diciembre se ve muy superada en el año 2009 y forma parte de esa documentación que tenemos de la pandemia 2009.
La pandemia 2009-2010 fue la primera gran pandemia del siglo XXI. Aquí tenemos unos datos interesantes, como que la llamamos de inicio como de gripe porcina. Finalmente ya sabemos que la pandemia pandémica 2009 California, H1N1. Finalmente se estimaron que se enfermaron más de 1.500 millones de personas y se estima que el número de muertes al finalizar fueron de 284.000 personas. Un número importante, sin embargo, frente a la pandemia que estamos viviendo ahorita, sigue siendo un número inferior. La pandemia en ese mismo año, en el caso de Venezuela, de acuerdo a esta documentación, en Venezuela igualmente ocurrió un brote importante que solamente se confirmaron 4.844 casos. Sabemos que es un subregistro muy importante, que fue luego revelado. Y por último, se presentaron 166 muertes de acuerdo a los anuarios. La influenza, por lo tanto, es una infección de notificación obligatoria bajo el Reglamento Sanitario Internacional que requiere vigilancia epidemiológica y una red de laboratorios internacional para hacerle seguimiento a las variantes y mutaciones del virus. Hay una gran preocupación, llevamos años esperando, por la posibilidad de una influenza aviar o una influenza de otro tipo, porque generalmente estas influencias son de altísima letalidad, aunque hasta el momento las pocas epidemias que han ocurrido regionalmente se han podido contener y no ha sido necesario declarar alguna pandemia porque han tenido poco grado de contagiosidad. En el caso de Venezuela, fíjense que es interesante saber que dentro de las causas de muerte en Venezuela, la influenza y la neumonía representan o se encuentran como la 8ª causa de muerte general en Venezuela, entre las 10 principales causas de muerte. Causan 3,24% de las muertes totales registradas y representan 6.177, de los cuales la inmensa mayoría son catalogadas como neumonía de cualquier origen. Dentro de la mortalidad por influenza, vemos entonces que dentro de estas muertes, influenza y neumonía, la mayoría de las muertes y las tasas más importantes son las tasas que ocurren en la población menor de un año, con más de 100 por cada 100.000. Vemos cómo cae de manera importante en la edad de los adultos de 1 a 49 años y de 50 a 64 comienza a aumentar, para nuevamente comenzar de manera importante a partir de los 65 años y a partir de los 80 años realmente cuadriplica prácticamente la posibilidad de morir. La neumonía entonces y la influenza son enfermedades de los extremos de la vida. Ocurre como en muchas partes del mundo, con la mayoría de las infecciones son más frecuentes en los varones que en las mujeres. En cuanto a la mortalidad por grupos de edad, que la tengo presentada en gráficos, vemos claramente como el grupo más afectado son los que tienen más de 80 años y luego tenemos los de 65 y 69 y los de menores de un año, que son los otros dos grupos de altísimo riesgo para sufrir complicaciones y muertes por influenza y neumonías. El sistema de vigilancia internacional es muy importante. Tenemos aquí que hay un sistema que clasifica a Venezuela dentro del grupo de los países suramericanos. El comportamiento de nuestra influenza es muy parecido al de todo lo que llamamos la Suramérica tropical. Y aquí tenemos el último informe de la Organización Mundial de la Salud, más reciente, sobre cuáles son las especies que vienen positivas a influenza según el tipo de subtipos. Vemos entonces que las más importantes en azul son las de tipo A, también están circulando los tipos B, y vemos que estos dos grupos se andan incluidos dentro de la vacuna, porque recordemos que la importancia de esta descripción de la virológica es que podamos ejecutar y poner las vacunas que más correspondan. La actividad de influenza se mantuvo en niveles más bajos, nos dice para este mismo año, el 13 de septiembre de 2021, y es probable que la disminución de la influenza sea debida primero a que los programas de búsqueda de datos de casos haya bajado su prioridad frente al COVID, que se convierte
en realmente la enfermedad donde se está invirtiendo la mayor cantidad de presupuesto en el área de la salud. Y segundo, que todas las medidas que venimos tomando para evitar la transmisión aérea, el contacto directo con COVID, indudablemente han tenido una repercusión positiva con la influenza, y eso ha hecho que probablemente tengamos una epidemia más controlada. Sin embargo, habría que estudiar bien esto porque es probable que no estemos haciendo el seguimiento cuando vemos el número de casos reportados con laboratorio completo. Y cuando vemos la lámina, en esta lámina veo claramente cómo hasta el año 2020 la línea azul representa la influenza. Vemos cómo el porcentaje de los aislamientos era de influenza, y luego se empieza a compartir con el SARS-CoV-2 cuando inició la epidemia de SARS-CoV-2 o COVID-19 en el mundo, y se viene compartiendo en los sistemas de vigilancia, o lo que llaman el Global Influence Surveillance and Response System, que es el sistema internacional para controlar y darle respuesta científica y respuesta a todas las preguntas que tenemos. Aquí tenemos un estudio interesante donde se evalúa cómo la definición de la influencia más tradicional, o la que se llama los cuadros identificados como cuadros tipo influenza, cuadros similares a la influenza. Vemos entonces que, por ejemplo, en mujeres embarazadas, la definición de los cuadros similares a la influenza en países de ingresos medios, en los cuales se podría parecer Venezuela, aunque esto fue hecho en Tailandia, en Perú, que es el país más cercano a nosotros, y vemos entonces que la capacidad de detección no es buena, y que 95% de sensibilidad con un 27% de especificidad. O sea, tenemos que estar muy pendientes con la definición de la enfermedad similar a la influenza o tipo influenza para poder identificar los cuadros y poder entonces pedir laboratorio en los casos necesarios. Aquí tenemos un caso de embarazo e influenza en una cohorte de Noruega. Justamente en la post-pandemia del año 2009 se hizo un seguimiento y se vio cómo se presentaron problemas de preeclampsia, nacimientos con niños pequeños para su edad gestacional, ¿verdad? O embarazos pretérminos. Las conclusiones en este caso hicieron seguimiento a puros casos de influenza leves. No se encontró la asociación. Sin embargo, la infección por influenza durante el embarazo reduce el peso, especialmente en los niños de más bajo o con menor edad gestacional. En un estudio en Inglaterra, que sí nos habla cómo las mujeres embarazadas con influenza son admitidas con muchísima mayor frecuencia en cuidados intensivos, y las que tienen parto por cesárea igualmente. Los recién nacidos que nacen de mujeres con influenza tienen muchísimas más probabilidades, lamentablemente, de ingresar a la unidad de terapia intensiva neonatal. En este estudio interesantísimo que nos invita la doctora Cordero, la doctora Ana Carvajal, vemos cómo en Venezuela, durante la epidemia 2009-2010 por influenza, el análisis de las embarazadas vio cómo se hospitalizaron en UTI una gran cantidad, con un promedio de hospitalización de 11 días en UTI, y vemos entonces que ocurrieron muchas muertes maternas, y la mayoría ingresaron con cuadros de neumonía. En este mismo caso, cuando analizamos las defunciones que ocurrieron durante el lapso julio 2009, septiembre 2009, ese número de muertes, la mayoría de las muertes ocurrían entre el segundo y el tercer trimestre del embarazo. Esto fue el estudio realizado con muestras que fueron analizadas en el Instituto Nacional de Rafael Rangel, que es el órgano oficial encargado de la vigilancia epidemiológica nacional. ¿Cómo es la toma de muestra para el diagnóstico? Muy parecida a lo que estamos haciendo actualmente, el hisopado nasofaringio, o en algún caso el hisopado faringio. Debemos recordar siempre que la muestra debe ser llevada en frío de refrigeración, no utilizar hielo seco porque congela la muestra,
y debemos estar siempre evitando que haya un contacto directo entre la muestra y los paquetes fríos para que no se dañe. Y por supuesto, acompañado siempre de la ficha epidemiológica. El diagnóstico de influenza también se puede hacer por otros mecanismos importantes que se usan poco en nuestro país. Lo usa solamente higiene, que es el cultivo del virus, que puede ser por el PCR-RT, que también es mucho más preciso, fácil de hacer y que tiene una altísima especificidad y sensibilidad. También se pueden hacer test de antígenos rápidos, los cuales son quizás menos sensibles, tienen más fallas, pero nos permiten conocer de manera rápida el resultado, y pues también los ensayos moleculares rápidos, que también tienen alguna ventaja, pero que normalmente no los estamos usando en Venezuela. El tratamiento de la influenza, se están utilizando antivirales tipo oseltamivir, y también hay otros que se están utilizando en mujeres embarazadas, y esto hay que entonces tratar con el especialista, y hay que estar muy pendiente para no indicar, por ejemplo, el Zanavivir sin que sea solo, sino tiene que indicarse en combinación con otro antiviral. En la influencia y la lactancia materna, las madres pueden amamantar siempre y cuando, uno, se encuentren afebriles por más de 24 horas, hayan recibido tratamiento antiviral por más de 48 horas y que tengan la posibilidad de manejar bien sus secreciones y que no vayan por contacto directo a contagiar a su hijo. Vacunas y embarazo. Aquí recordamos que las vacunas que se están usando en el país son vacunas inactivadas, por lo tanto no deben producir ningún tipo de peligro en la mujer embarazada. Esto es importantísimo saberlo. El otro detalle es que son hechas en embriones de huevo y se utiliza el huevo, por lo tanto, en el caso de que la persona sea alérgica al huevo, con lo cual alérgica severa al huevo, que es una contraindicación, es realmente rara. Se dice que la alergia al huevo severa, que puede producir anafiláctica, ocurre en 1 por cada 1.000.000 de personas, es decir, realmente es una situación muy rara. El grupo de expertos ya para el año 2009 recomendaba, como parte del abordaje en la epidemia, que recordáramos que las epidemias y pandemias de influenza son extremadamente graves, producen alto número de personas con enfermedades que requieren hospitalización, unidades de cuidado intensivo, y algunas de ellas, lamentablemente, un porcentaje importante de los que ingresan a terapia intensiva fallecen. Del 7 al 10% de los hospitalizados en embarazadas tienen un mayor chance de ingresar a la terapia intensiva, tal cual fue la experiencia que nos mostró la doctora, y de las muertes que nos mostraron durante la epidemia o pandemia del 2009. La prevención tiene que ser en dúo, esto lo hablamos inicialmente. Recordemos que muchísimas de las influencias se asocian a unas infecciones por otros gérmenes, en particular el neumococo, y existe la posibilidad de hacer la combinación influenza y neumococo y proteger a los adultos mayores especialmente, y a las personas de riesgo y a las personas que están en riesgo de la infección. ¿Cuáles son las recomendaciones que tenemos contra la influenza? Esto ya viene del año 2012. Estamos viendo que tenemos que proteger a todos los grupos de riesgo antes mencionados, incluyendo la embarazada, la mujer que está lactando y a los niños menores de 2 años, igual que a los adultos mayores y a las personas que tengan comorbilidades. Aquí la ventaja de la utilización de la influenza es que realmente disminuye importantemente el riesgo de hospitalizar y, por supuesto, el riesgo de morir. Aquí hay unos ejemplos que nos utiliza en Suecia y en otros, donde vemos claramente cómo la hospitalización disminuye de manera importante por la utilización de la vacunación. Por lo tanto, se recomienda la vacunación anual. Y en el caso de que en algunos años ha ocurrido que tanto la del hemisferio norte y el hemisferio sur tengan los mismos tipos de influenza, recordar que se pueden utilizar en particular en los grupos de alto riesgo. Los programas educativos son muy importantes todavía, a pesar del número de años que estamos informando de manera clara que las mujeres embarazadas y los niños pequeños deben recibir la vacuna. Todavía hay muchas dudas en el público general.
Hay que recordar que en Venezuela contamos con la influenza que se produce tanto en septiembre para los países, o que sale al mercado en septiembre para los países del hemisferio norte, o la vacuna que sale en febrero o marzo para los países del hemisferio sur. En Venezuela tenemos las dos. Por ejemplo, nos llega la vacuna en estos últimos 2-3 años. Nos ha llegado donaciones importantes de vacunas de Rusia, que es del hemisferio norte, y desde el punto de vista del sector privado sabemos que las vacunas están llegando de Colombia, que son del hemisferio sur. Cualquiera de las dos es válida, lo que tiene son diferentes tiempos para llegar. Las embarazadas deben ser vacunadas con la vacuna de influenza. En estos casos, ahorita la vacuna hay vacuna tetravalente o vacuna trivalente. La tetravalente tiene 2 tipos A y 2 tipos B. La trivalente tiene 2 tipos A y 1 tipo B. Ambas son necesarias y útiles y se pueden utilizar en la embarazada y en personas de cualquier riesgo y de cualquier edad a partir de los 6 meses de edad. Aquí les traigo la composición de las vacunas antigripales para la temporada 2021-2022, recomendadas por la Organización Mundial de la Salud para el hemisferio norte. Esa recomendación sale en febrero, le da chance a que todos los laboratorios produzcan la vacuna y en agosto o septiembre sale al mercado y la gente se vacuna para vacunarse antes de la llegada del otoño para el hemisferio norte. En el caso de las del sur, aquí está la del año 2021 del sur, se ve que los grupos que están incluidos son muy similares y tienen 2A y 2B, y en el caso que nos asiste este año 2020, 2021, 2022, estamos viendo que los grupos son realmente muy análogos. Por lo tanto, usar de cualquiera de los dos hemisferios sigue siendo ventajoso para la persona. Aquí está la última, 2022, ya fue recomendada. Ahorita acaba de hacer la recomendación en septiembre y aparece que esta vacuna va a aparecer en enero del año 2022, va a aparecer para 2022-2023. Ya fíjense, la recomendación ya se hizo para producción de la vacuna para el hemisferio sur del año 2022. Por último, quería recordarles que el que quiera leer sobre la preparación para la próxima influenza pandémica que vamos a tener en el curso de los próximos años, esto viene ocurriendo sistemáticamente cada 10, 20 o 30 años, puede leerse este documento de la Organización Mundial de la Salud que nos permite saber qué debemos hacer y cómo nos debemos proteger. Por último, para concluir, las embarazadas son un grupo de riesgo importante para la influenza, tanto la estacional como la influenza pandémica. La influenza en las embarazadas puede progresar rápidamente a falla respiratoria. Las embarazadas tienen mayor probabilidad de tener resultados maternos adversos, muerte fetal e incluso ingreso a la terapia intensiva neonatal. Los niños productos de mujeres que están con la influenza. Todas las embarazadas sospechosas o confirmadas de tener tipo influenza deben recibir tratamiento antiviral. La vacunación contra la influenza es la mejor prevención para evitar la enfermedad. La vacuna se puede indicar en cualquier momento del embarazo y las mujeres embarazadas, las mujeres pueden amamantar, las mujeres en lactancia pueden amamantar tomando las máximas precauciones, higiene de manos, higiene respiratoria. Creo que con esto respondo a esta inquietud sobre la influenza en embarazadas y espero que en las preguntas y respuestas podamos entonces sacarlos de duda de cualquier cosa que esté en nuestras manos responder. Quedo a la orden de ustedes recordándole a nuestro beato, el doctor José Gregorio Hernández, junto a muchos médicos venezolanos que lo acompañaron y que forman parte de ese patrimonio de héroes sanitarios, junto a los nuevos héroes sanitarios que estamos en este momento luchando contra la pandemia COVID-19 y que debemos siempre recordar que la influenza es una de las enfermedades infectocontagiosas más importantes con mayor repercusión en salud pública y que las embarazadas son de alto riesgo y que deben ser todas vacunadas. Muy agradecidos por la invitación y quedamos a su orden en la Facultad de Medicina, Escuela Luis Racetti, Departamento de Medicina Preventiva y Social. Alejandro Rizquez Parra se despide. Muchísimas gracias.